Estamos de vuelta aquí en 24 Horas Central, lo habíamos anunciado a raíz del alza que se ha mantenido por los 7 virus respiratorios que se encuentran circulando, sobre todo por la presencia del virus sincicial que está afectando fuertemente a los niños. Estamos a esta hora con la doctora Gemma Pérez, broncopulmonar infantil de la Clínica Dávila, que nos entregará sobre todo recomendaciones para prevenir los contagios y sobre todo para ver cómo reaccionar cuando tenemos un niño menor de 5 años enfermo. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, Gemma. Pero lo primero, preguntarle a qué poner atención, sobre todo teniendo en cuenta las mamás, los papás, los abuelitos, los tutores que están viendo esto, cuando un niño, sobre todo lactante, como lamentablemente los casos que hemos visto, se complica. ¿Cuáles son los síntomas de atención? ¿Cómo está? Buenas noches. Primero que todo, buenas noches, Iván y Constanza. Un gusto estar con ustedes hoy día, pero es triste escuchar las muertes, por supuesto. Y no sé si la palabra es la ignorancia, pero la falta de conocimiento en este punto, y se agradece por lo mismo la oportunidad de conversarlo en televisión. Esa mamá que dice, me decían de cuidarlo y no sabía de cómo cuidarlo. Eso es realmente conmovedor e impactante. En defensa de ella, obviamente, siendo una mamá venezolana, no han vivido estas grandes campañas de invierno que tenemos en los extremos, en el sur, en Europa o en Estados Unidos, porque viven en un clima tropical, que no sufren de estos virus respiratorios de estas campañas de invierno, pero está viviendo en Chile, un lugar que tiene una alteración climática importante, que se da una condición particular en Santiago, con una contaminación ambiental importante y con esta oscilación térmica que fomenta que aparezcan todos estos virus respiratorios. Entonces es importante conocer qué cosas nos debemos fijar, en qué es momento de ir a la urgencia y qué cosas pueden esperar. ¿Y en qué un fijarnos, resfrío doctora? común puede aparecer 1000 veces. Exacto. Un resfrío común, por ejemplo, se puede tener 8, 12 resfríos en el año y es súper normal, sobre todo el primer año de sala cuna o el primer año de jardín infantil. Las cosas que son graves son cuando hay fiebre más de 3 días, fiebre sobre 38 grados, no menos que eso, porque si no es un estado de subfebril. Cuando hay un rechazo alimentario franco en un lactante, en un menor de 1 año que no quiere comer, no es normal, sobre todo si no quiere pecho materno, que es su hidratación, es su alimentación, es el apego a su mamá. Cuando hay dificultad respiratoria, se le hunden las costillas, puede ser abajo, puede ser el uso de musculatura accesoria aquí arriba, el aleteo nasal, son signos inminentes de dificultad respiratoria. Los silbidos audibles a distancia al pecho o estridor, que es el pitido que se escucha con la laringitis al inspirar, también son signos de mucha gravedad. El niño que está deshidratado, que está letárgico, muy decaído o que tiene esta coloración azulada, ya sea en un momento o permanente alrededor de la boca o de los labios y también en las extremidades. ¿Doctora? Es súper importante tener eso en cuenta para saber. Ya, ordenemos, digamos, los síntomas, porque usted ha nombrado varios síntomas que son súper importantes de tener en cuenta. Acá preparamos, ¿cierto?, en el departamento de prensa, preparamos una gráfica con esos síntomas para que los vayamos repasando y para que la gente en la casa les quede muy claro, ¿cierto? Primero, alerta con estos síntomas menores de 1 año. La tos asociada a, y usted nos va diciendo, ahí le vamos a ir preguntando, rechazo a la alimentación, acaba de decir la doctora Gemma Pérez, 37,5 de temperatura axilar o más. La doctora ha dicho que 38 grados, sobre 38, porque lo otro es subfebril. Estos son datos del Ministerio. Exactamente, ¿cierto? O sea, 38 de temperatura axilar, ya hay que alertarse. Flemas o mucosidad, que digamos que dificultan la respiración, e irritabilidad. Estos son síntomas que me tienen que hacer reaccionar. ¿De qué manera, doctora? Porque estos no son los síntomas más graves. ¿Qué hago si es que mi hijo o hija tiene estos síntomas? Tratar de obtener según la disponibilidad, porque obviamente están sobrepasadas las consultas ambulatorias, tanto de consultorio como de consultas privadas, conseguir una consulta médica en la forma relativamente oportuna. Si no hay atención médica pronto y estos síntomas empeoran y se convierten en dificultad respiratoria y una fiebre mantenida, hay que dirigirse inmediatamente a un servicio de urgencias de un SAPU, de un hospital o de la clínica que le corresponda. Y no esperar más, porque obviamente puede ser inminente, porque estamos hablando de lactantes menores de 1 año y obviamente el menor de 3 meses. Siempre la fiebre es grave y eso es inmediatamente al servicio de urgencia, no es para una consulta médica ambulatoria, lo mismo que la cianosis o la coloración azulada alrededor de la boca.
Doctora, porque ellos además hacen pausas respiratorias. Sí, además hay síntomas que también lo tenemos con apoyo gráfico y los vamos a revisar para que usted nos vaya reforzando, porque esto es para que usted que está en su casa sepa cómo reaccionar ante qué síntomas. Estos son los síntomas de gravedad. Primero, respiración rápida. Hundimiento de las costillas. Usted nos ha explicado muchas veces cuando se hunden las costillas. Al respirar. A la apertura de los orificios nasales, o sea, cuando hay este aleteo nasal. Silbido en el pecho y sobre todo esto, ya uno ahí empieza a preocuparse realmente. Coloración azul en los labios. Y aquí dice acudir al servicio de urgencia. Gema Pérez, como doctora broncopulmonar especialista, ¿en qué casos, teniendo en cuenta sobre todo el nivel de ocupación de camas críticas que hay hoy día en el país y la disponibilidad de camas críticas? El exministro Mañalich decía hoy día que había 13 disponibles en la región metropolitana. 13 camas. 13 claro. camas. ¿Cuándo exactamente ir? La verdad es que esos que están mencionados ahí son realmente urgentes, independiente de la edad del niño. La única diferencia es que en los niños mayores a veces es difícil ver el hundimiento costal. Sí es más evidente la respiración agitada, se pueden ver los silbidos audibles a distancia y también esta coloración azulada, si ya es mucha la insuficiencia respiratoria, pero es mucho más fácil de ver en los lactantes menores de 6 meses y estos deben acudir inmediatamente al servicio de urgencia independiente del colapso. Debemos entender que en las urgencias hay un triage que se realiza según el recurso por enfermera o por técnico paramédico que va a categorizar el paciente. Independiente del tiempo de espera, siempre entra primero, ingresa por el paciente más grave y ese es el que va a recibir atención prioritaria. Entonces tampoco es que van a esperar 15 horas un niño que está grave. Por eso existe un triage para categorizar a los pacientes por gravedad. Doctora, usted está atendiendo permanentemente casos, me imagino, como estos de virus respiratorio, ¿cierto? Es broncopulmonar infantil, o sea, hoy día tiene una gran cantidad de trabajo y está viendo muchos casos. Con ese panorama frente a usted, ¿usted cree que las autoridades debieran tomar otras medidas, nuevas medidas a las que fueron anunciadas hoy día, como por ejemplo suspender o adelantar las vacaciones de invierno para los niños, pensando en que esas guaguas, esos lactantes, muchas veces tienen hermanos más grandes que van al jardín infantil o van al colegio? Perdí el retorno. Vamos a mejorar esa comunicación porque es bien importante ese punto, Constanza, porque mientras mejoramos esa comunicación, porque efectivamente lo que tú dices, o esas guaguitas tienen hermanos probablemente que van al colegio, o muchas veces esas guaguitas pueden ir a una guardería o a un jardín infantil mientras la mamá, trabaja. El papá o los abuelitos vayan a trabajar. Por eso lo que le preguntaba a Gema, que ya la tenemos de vuelta, Constanza, si es que habría que tomar medidas adicionales, como por ejemplo evaluar e implementar un adelanto de las vacaciones de invierno. ¿Qué le parece a usted? Sí, ahora los escucho bien. La verdad es que hay que tomar medidas que sean amplias. Una es una posibilidad adelantar y ampliar las vacaciones, extenderlas, porque si las adelantamos vamos a tener el pic igual de vuelta de vacaciones, va a seguir habiendo un clima frío y vamos a volver a tener la contingencia incluso si no hubiésemos adelantado las vacaciones. Por otro lado, vemos día a día que se rechazan mucho las licencias de enfermedad grave del hijo menor de 1 año. Yo tengo niños que permanentemente están con crisis asmática y que son menores de 1 año y como digo, los mayores de 1 año tampoco se cuidan solos, los niños en general necesitan un cuidador. Entonces hay que flexibilizar. Uno, no rechazar ese tipo de licencias que son demostradas con el paciente que ya tiene exámenes, que tiene un diagnóstico, que tiene un tratamiento. Confiar en que nosotros no vamos a dar también licencias por dar. Implica una evaluación completa, implica un tiempo también de desgaste el proceso de licencia, entonces tampoco es que uno trate de andar dando licencias por la vida y las que son reales las han rechazado y esos pacientes no deben tirarse a la cuna. Hay pacientes oxígeno dependientes que le han rechazado licencias médicas a la enfermedad de menor de 1 año y tener la flexibilidad también de los mayores de 1 año que no les podemos dar licencia a las mamás, de teletrabajo, de permiso, de ajustarnos como nos ajustamos en algún momento durante la pandemia. O sea, tenemos que aprender no solo el uso adecuado de mascarilla, el lavado frecuente de manos y tener las vacunas
vacunas actualizadas de todo el programa, sobre todo de influenza y de COVID, que ya sabemos que todos se pueden vacunar sobre 6 meses, que son nuestra población más vulnerable, sino que tener considerado que alguien los pueda cuidar, si estos niños no se pueden cuidar solos. Y obviamente, como decían ustedes, que hay niños más grandes que van a llevar los virus a la casa. Entonces tenemos que cubrir tanto a los de sala cuna, jardín y a los niños más grandes para que esto pueda funcionar. Y no decirle a los niños que se saquen la mascarilla. Yo tengo mucho paciente crónico, asmático, fibrosis quística, que van con mascarilla al colegio y le dicen que se la saquen porque no es obligatorio. Por supuesto que no es obligatorio, pero que no es obligatorio no quiere decir que sea obligatorio sacársela. Si ellos se quieren proteger, o los niños oncológicos, y se quieren cuidar, deben hacerlo y deben fomentarlo. Ya tuvo una medida el Minedu que me pareció bastante buena, que fue el no exigir los certificados médicos, porque también se estaban atochando las consultas médicas, los consultorios y los servicios de urgencia solo para pedir un certificado para poder no tener problemas de asistencia a los colegios y los jardines. Y eso, por supuesto, que es una tremenda medida, aunque en muchos lugares todavía lo siguen pidiendo. ¿Y se debiera decretar obligatoria la mascarilla, doctora, a su juicio? Hablando de medida, usted dice adelantar las vacaciones y ampliarlas. Por ejemplo, no pedir más certificados médicos porque se están atochando las consultas. La mascarilla debiera ser, por ejemplo, en los colegios, en los salacunas. Bueno, los salacunas es difícil porque los niños son muy chicos, pero las mascarillas a los niños que están en el colegio, por ejemplo. Los mayores de 3 años pueden usar mascarillas sin ningún problema, sin riesgo de asfixia, sin riesgo de mala manipulación de la mascarilla, y podría volver a utilizarse. Es cierto que desde el punto de vista a veces neurocognitivo es importante tener comunicación con los niños, pero los niños ya aprendieron mucho de la pandemia y muchas veces son ellos que tienen la iniciativa propia del autocuidado. Entonces yo creo que sería una muy buena medida tanto para los colegios, para el transporte escolar y el transporte público. Porque los adultos también se han enfermado mucho más que otros años, incluso mucho personal de salud enfermo y con licencia médica. Doctora, antes de despedirla, conversábamos ahí con el doctor Ristori y él nos decía que ellos estaban al 100% en la INDISA. Ustedes, en la clínica Dávila, ¿cómo están de camas UCI pediátricas a esta hora? La verdad es que se han reconvertido hartas camas de adulto que pueden ser para pacientes pediátricos, sobre todo los mayores de 12 años, por el tipo de personal también que está asociado a esa dotación. Y obviamente también hay hospitalizados en la urgencia, como en la mayoría de los lugares, pero apenas existe una cama disponible o van dándose altas, van subiendo rápidamente a la sala básica, a la UCI, a donde corresponde. O sea, pero se han reconvertido ahora es bastantes 100% ocupación. Prácticamente. Más del 94%. Perfecto. Doctora Gema Pérez, pediatra broncopulmonar de la Clínica Dávila, y siempre además está disponible para explicarnos. Muchas gracias por esta conversación y por las explicaciones y las advertencias que nos ayudan también a informarles a nuestros telespectadores. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.